Hola. No, este es el teléfono de Reika. ¿Por qué motivo es? Sí. Namaste, buenos días. Buenos días, namaste. Buenos días, namaste, qué alegría. Bueno, hoy estamos en un encuentro más en yoga con un gran placer y un gran honor. Está mi maestra, una gran amiga, que hemos compartido muchos eventos, hasta un viaje a la India, así que para mí es un honor y un placer estar contigo, Miriam. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Muchas gracias. Para mí también. Estoy muy feliz. La verdad que estos encuentros son lindos. Y más en estos momentos, ¿no? Encontrarnos Sí. es como hundirnos mucho en la calidez, en el contacto, así un poco virtual, pero que uno está en contacto igual con las personas, ¿no? Desde el alma, Sí. digo yo. Así es. Que muchas gracias. Una gran maestra con una trayectoria de muchos años, con una escuela muy importante en Buenos Aires, pero para mejor, digamos, información y demás, a mí me gustaría que vos te presentases y también presentases a tu escuela para todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Miriam Vieito, Suanini, Miriam Vieito, Mata de Viananda. El hecho de los comienzos del yoga, por allá. Yo creo que algo que me inclinó muchísimo fue como en el 75, 1975, así, y me acuerdo. A los 21 años, mucho antes, había ya tenido un incidente que bueno, que me costó mucho comprender y entender. Yo creo que por algo y para algo pasan las cosas, ¿no? Y en este momento creo que tenemos que pensar eso también. Y bueno, y no había como de pronto salida televisión blanco y negro, que tampoco había las informaciones que hay ahora, solo comprando diarios, revistas y demás. Y yo coleccionaba mucho, ya desde los 12, 13 años, en ese entonces eran las revistitas, las selecciones del Líder Radio, que las coleccionaba con mi tío. Entonces ahí había muchísima información. Y yo necesitaba algo para la mente, que no fuese ni psiquiatra, ni psicólogo. Bueno, psiquiatra en aquel entonces, digo, psiquiatra, la persona que estaba mal, o como decían, loca. Así que lo descartábamos. Pero psicólogo recién comenzaba, digo yo, bueno. Hasta que me llegó un artículo que leí y le comento, ¿no?, a mi marido. Yo de hecho que me casé a los 17 años, así que. Y le digo, mira, esto es así, así me gustaría. Sí, ahí tuve su apoyo, me encantaría ir. Así que creo que alrededor de los 25 tomo el yoga en serio. Y recorro y voy de un maestro. Pero, ¿cómo era? ¿Qué era? Viene una cuñada de mi abuela y le dice que estaba haciendo yoga. Y yo digo lo que estoy buscando, y son las cosas, ¿no?, que se encuentran por algo. Ese día voy yo y estaba. Empiezo con un japonés a hacer meditación, nada que ver con un hindú. Y me decía, mira, esto te va a hacer muy bien, como ella sabía el tema, el problema, esto te va a hacer muy bien. Bueno, entonces comienzo la meditación. Comencé por la meditación, sí. Y era en Lanús, en un piso arriba, los papás tenían pintorería abajo. Y después empezamos con algunas posturitas que era, ¿qué dolor tenés? Esta postura para esto. Era así, ¿eh? Así. Bueno, y sí, era
era así, o sea, no era una clase continua. Bueno, pero ahí me empieza a gustar, Y tuve la suerte de conectarme con personas que no tenían institutos ni nada, porque hasta que llegó Indra Devi, comenzamos, y yo después, bueno, tomé clase también con el maestro Genut. Sí. Y ya igual, ya era profesora de yoga cuando vino Indra Devi aquí, a este lugar. Una compañera de Indra Devi, una amiga que había llegado con ella, creo que Gio le decían, Gio, aparece. Y me lo dijo, mira, vamos a hacer algo que te va a encantar. Y ahí comencé las primeras posturas, y sí que me encantó, Y ahí empezamos ya a trabajar. De hecho, que yo me había hecho en el rincón de mi casa, así sin terminar mi casa, un rinconcito como un altar. Y Mira. en ese altar me sentía tan importante, tan interesante, y digo, esto es mío, no sé, era una cosa. Y ahí empezaba a meditar, a hacer mis prácticas. En un año había empezado el maestro Genut a dar clases en Canal 9, blanco y negro. Era la televisión, creo que era 9 de la mañana, daba una clase de yoga. Yo digo, voy a practicar acá. Hasta que por el diario llego allá a la calle Medrano, a su lugar. Y así comencé con muchos maestros, con la señora Susana Valech, que amé y la amo, la tengo en mi corazón, con el maestro Carlos Koch, que me llevó a la gran meditación, un maestro que era budista, Alejandro Giner, Ramakarudás. Bueno, hice 3 años nada más de Raja Yoga, pero comenzaba a leer muchísimo. Todo lo que venía. Mi papá encontraba cuanta revista, iba al centro, a Capital, y encontraba y venía y me decía, esto es para vos, dame, esto es para mí. Y comencé a comprar libros. De hecho, un incidente, por eso las cosas no son casuales. Mi esposo toda la vida fabricó pisos parquet, y hacían demoliciones, compraban pilotea, madera. En una de las demoliciones había un cajón, y le dice mi cuñado, el hermano de mi esposo, dice, ¿estos libros qué son? Dice, son de yoga. Dice, eran de mi mamá, le dijo un chico, del año 1913, por ahí. Dice, mi mamá hacía todas estas prácticas. Dice, mi cuñada anda en todo esto. Le dio el cajón con los libros. No fue casualidad, eso es causalidad, eso estaba marcado de esa manera. Eso sí, tal cual. Cuando me aparece con eso, yo creo que era como un nene cuando veía una golosina o algo, lo abracé tanto. Y a partir de ahí era sentarme a la noche en la cama, tenía los nenes chicos, todavía no había nacido mi hija, y era preocuparme de ellos, de la casa, de ir a estudiar, de dejarles todo preparado, ama de casa, primero, y corría para estudiar, y eran las noches, que me agarraba a las 3, 4 de la mañana leyendo con mi velador, anotando, me sentía tan feliz. Y yo digo, uno los tiene, los siente, ¿no? Es como que, y hay muchas cosas relacionadas que a vos te debe pasar, de cuando uno es chico, ¿qué cosas viene haciendo que está relacionado con esto? Que lo ves quizás después con el tiempo, hoy mirás para atrás y decías, mira, me pasó tal cosa, hice tal cosa, me conecté con tal o cual, y lo ves recién ahora, porque en ese momento, en ese momento eran cosas aisladas, no tenían una relación directa. Pero hoy, mirando la historia para atrás, sí pasa eso, claro. Es que no sabíamos. Claro. Y esto, fíjate que te debe pasar, porque yo hablo con maestros. Yo, por ejemplo,
fui, como digo yo, y quisiera que los alumnos nuestros, los tuyos, los míos, los de los maestros, fuesen investigadores de la vida. Porque la vida es para investigarla. El yoga significa eso, ¿no? La palabra yoga significa unión. Antiguamente era muy religioso, por eso también, bueno, familia tradicional, mi marido español, gallego, con su familia un poco se habían opuesto a todo esto porque no sabían dónde yo me podía meter. Pero yo seguía porque me encantaba. Y yo digo, esa unión que uno habla, realmente debería tenerla, porque nuestra parte mental es muy importante, porque va a incidir en nuestro cuerpo físico, pero tampoco si no cuidas que es el templo del alma, como dicen los maestros, también te va a llevar a un malestar mental, y tenemos que desarrollarnos espiritualmente para poder soportar lo que la vida tiene preparado para vos. Porque también tenemos que pensar y entender que la vida tiene un plan divino, Dios, la energía divina, tiene un plan para cada uno de nosotros. Claro que sí. Yo creo que seremos capaces de entender ese plan cuando llega y poder decir, bueno, ahora es un nuevo camino. Yo creo que vivimos basados en pruebas. ¿O no, maestro? Es así, totalmente, totalmente. Sí. Digamos, nosotros vamos transitando, vamos caminando, y en la vida van apareciendo cosas lindas y no tan lindas, pero todo lo que va apareciendo es necesario que aparezca, porque de todo aprendemos, de todos obtenemos un conocimiento. Aunque sea agradable, no se trata de agradar o desagradar, o que sea bueno o que sea malo. Todo lo que se presenta en la vida, de alguna manera tiene un propósito, nos trae un conocimiento, algo que tenemos que trascender. Y también son pruebas para ver cuánto uno verdaderamente está maduro espiritualmente para poderlas trascender. Eso es así, ¿no? Porque nosotros, vos que tenés un montón de discípulos, de alumnos, ¿no? Y en el caso nuestro también aquí, nosotros difundimos el conocimiento. Ahora, como siempre digo, digamos, ese conocimiento son como semillitas, pero esas semillitas tienen que brotar, y para brotar cada uno de nosotros tiene que hacer su trabajo cotidiano, tiene que hacer su sadhana, su práctica cotidiana, diaria, constante, perseverante, porque es la única forma o sea, es como que los maestros, los formadores, le van dando a los alumnos un bolsito con herramientas, pero el camino lo tiene que hacer el alumno, tiene que caminar. ¿Sí? Y en ese caminar, claro, en ese caminar uno va evolucionando y va a experiencia, y eso es lo que te fortalece espiritualmente. Y entonces también te prepara, de alguna manera, para cuando se sucede algo en la vida, para también tener la fortaleza de poderlo trascender de otra manera. No quita que cuando uno le pase algo, no sienta dolor o no se entristezca, porque somos humanos, pero sí va a haber una fortaleza que te va a ayudar a poder trascender el momento de otra manera, con una fortaleza interior. Y eso tiene que ver con el trabajo espiritual que uno viene haciendo cotidianamente, ¿no? Sí, y es bueno para esta época aclarar, porque hay mucha gente que todavía confunde que espiritualidad no es religión. Claro. Y que como vos decís, todas estas pruebas, entonces yo digo, son pruebas que son caminos. A ver, depende que de la prueba, porque las pruebas son pruebas, y cuando son pruebas son duras. Entonces depende vos del cimiento que hagas con eso. Si vos tenés ese ladrillo que te impuso la vida hoy, y lo transformás en algo sólido, puro y de brillo, que vos puedas pisar y seguir caminando con esto, pero convertirlo en una piedra preciosa para que puedas seguir caminando hacia adelante, hacia el frente, no hacia atrás.
Atrás pasó. Y lo que pasó es el legado maravilloso que te dio la vida. Pensar en lo bueno, lo malo tiene que sepultarse para que vuelvan a crecer raíces nuevas y conformarnos con ser esto que somos hoy para poder trascender mañana. Entonces yo digo, es un lenguaje sencillo, la vida es sencilla, y yo digo, este planeta puso los seres humanos para que lo compliquemos un poquito. Es simple, es sencillo. Entender la muerte también es sencilla, maestro. A veces es dura. Yo en algún momento nunca, ni siquiera cuando aquel incidente me llevó a las manos del yoga, cuando tendría 21, 22 añitos, después arranco bien como los 24, 25, ni siquiera dije por qué a mí. Eso lo puedo asegurar, y tengo a los maestros que me miran, nunca dije por qué a mí, ni siquiera ahora, con este duro momento que hemos vivido. No. ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano igual que todos. Entonces me va a tocar a mí. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? La pregunta es no por qué, sino para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Aprender de la experiencia. Justo, llegan las cosas en una comprensión que uno tiene que entender que para algo, por algo, como hablaste recién, uno tiene que pasar por estas situaciones. Ahora, estas situaciones te llevan a entender el libre albedrío. A ver, ¿qué lado tengo? ¿Qué lado me pesa más? ¿El lado bueno para seguir o me quedo en el malo, en el peso? No, yo soy libre para elegir qué camino me toca. Elegir el buen camino es el más simple. Es más complicado el otro, Pero tenemos que ver la naturaleza. Ella sigue su curso. Llueve, hace frío, sale el sol. Sí, totalmente. Las frutas de verano, las frutas de invierno, las plantas de verano, las flores de verano y de invierno. Sigue su curso. Los tsunamis, como los terremotos. ¿Quién se pone debajo de ese lugar? Un día, cuento esta pequeña anécdota, los maestros que nos esperan, yo hace 18 años que voy a Perú, y uno de los maestros, habíamos ido cuando había pasado el desastre de Aguas Calientes, en ese entonces ahora se llama Machu Picchu la ciudad, y había pasado el desastre, nos dejaba el tren lejos, íbamos caminando, saltando el pueblo, para llegar. Y dijo, miren ustedes, entonces me dice, Miriam, vení, vos que estás en este tema, y nos reunió a todos. Fíjate los incas, dónde hicieron sus viviendas, dónde ellos dónde hicieron su ciudad, arriba. Y nosotros, los seres humanos, que somos más inteligentes, las hacemos al pie de la montaña. Lógicamente que cuando hay una avalancha, ¿dónde va a desencadenar? Va a buscar el camino del río. Ese es el sendero hacia abajo. Entonces el ser humano se interpone ante las leyes naturales. Construir viviendas, porque lógicamente lleva mucho turismo, cerca de un lugar donde verdaderamente se produce tsunami, no tiene la culpa la naturaleza. Entonces yo digo, mirando eso, nosotros tenemos que aprender lo mismo. Somos, así como le digo yo a mis alumnos, una hojita en el viento. Entonces nos dejamos llevar y tenemos que fluir con eso y después mirar, me detuve, ¿qué hago con esto? Yo creo que este es el aprendizaje del yoga. Y lo hemos hablado vos y yo en la India. Sí, mucho. Sí, sí, es así. Además porque lo compartimos, ¿no? Compartimos el concepto, claro que sí. Sí. Así que bueno, nos has hablado bastante acerca de tu trayectoria, que obviamente
es un resumen porque hay mucho por hablar, ¿no? Mucho por hablar, muchas cosas que has hecho, muchas cosas que has promovido, tenés un montón de años de trayectoria y de docencia y de formación en yoga. Para quien nos está escuchando también, es importante que vos menciones dónde está el Centro Argentino de Yoga. Porque quizás, como nos están escuchando personas de todas las ciudades, están cerquitas y se pueden acercar o pueden preguntarte acerca de tus formaciones, de tus cursos. Así que también es importante que digas dónde está, dónde están ubicados. Bueno, muchas gracias. El Centro Argentino de Yoga está en Quilmes, en la calle Olavarría 51, Olavarría Irigoyen, a 4 cuadras de la peatonal de la estación de Quilmes. Este centro, y aquí lo trajimos hará unos 28 años. 15 años antes tenía en mi barrio, pero tenía un salón muy grande, ahí fueron mis comienzos. Y este centro, cuando lo traje acá, costó mucho remontarme en cuanto a que la gente se diera cuenta que había un centro de yoga, que iba a permanecer. Igual, vos sabés que igual, hace 28 años atrás, también la gente estaba un poco reacio a todo. De hecho, que Quilmes es bastante localista y la gente le gusta mucho, conociendo a la gente del lugar y de los alrededores, le gusta mucho los progresos de los lugares que va, ¿no? Así sea para comprar un calzado, una ropa, una lencería, sí, un centro, un gimnasio. No le gusta mucho eso de que instalás, te vas, venís. Es como que le gusta algo, sí, claro. Estable, claro. Exactamente. Y bueno, y fuimos de a poco, como todo, y bueno, y trayendo gente del CENAR, que en aquel entonces estaba. Vinimos con Daliana Espina acá a dar, ya damos la formación, esto hace 28 años atrás. Y bueno, y de a poco, como todo de a poco. Como todo fue. Sí, un camino de a poco. Lo que sí voy notando, cada década va cambiando. Ahora, esta década los apabulló mucho a los jóvenes que están haciendo porque les vino un cambio muy de golpe. Y esto trae, ¿no?, a consecuencia esta pandemia, vos lo sabés como los maestros que estamos formando, hay muchos problemas psicológicos. Yo creo que habría que pensar qué es lo que... Es muy fácil de pronto y fue muy fácil. No juzgo a nadie porque todo es nuevo hasta para los médicos. Pero es muy fácil encerrar a la gente. Yo creo que era de más trabajo educar a la gente. Claro. Porque vos lo contenés, pero cuando lo soltás, ¿qué pasa? Sí lo estamos viendo. Sí. Entonces, está ocurriendo que se transgreden, principalmente también los jóvenes, pero no con una mala intención. Nadie va a transgredir para decir voy a una reunión a contagiar gente. Pero sí es un llamado de libertad. Entonces, si vos educás, mira, tenés que estar en un lugar, tenés un lugar, voy a entrar a ver si está sanitizado, si están controlando y tienen los lugares como corresponde, con la distancia que corresponde. ¿Cómo es este lugar? Y venir a informarse, preguntarte a vos, a todos los centros de yoga, a todas las personas, porque no solo los centros grandes tenemos que trabajar, también está aquella que se recibió y está dando 2 o 3 personitas en tu casa. Todos tenemos derecho a trabajar y a trabajar de una profesión que hemos elegido. Entonces ahí yo estoy un poco como distante de ciertas medidas que no estoy de acuerdo, porque el ser humano ha nacido en libertad para ser libre. Entonces nos están enjaulando cuando después luego lo soltás y es peor. Lo que pasa es que, como vos bien decís, el tema es
la educación, porque lo que se ve ahora más que nada es que, como bien decís, las personas tienen como un deseo de contacto, ¿sí? Y entonces se descuidan, o sea, se reúnen y entonces hacen como, bueno, ya está, ya pasó, yo ya no me aguanto más adentro de mi casa y entonces ahora me tengo que vincular. Y va a llegar un punto en donde vamos a estar peor si todos no tomamos conciencia de eso. Ahí está, a eso voy, a eso voy. Mira, ¿qué ocurre con un perrito? Vos lo tenés en tu casa y nunca sale. Ese día lo soltaste, cruzó la calle, puede correr el riesgo de que lo atropelle un auto. Agarre un auto, claro. Sí, sí. Muy bien. Sí, sí. ¿Qué ocurre con una criatura si vos lo tenés metido adentro, adentro, adentro? ¿Qué haces con tus hijos, o en este caso ahora mis nietos? Se les enseña la vida social, se les enseña los cuidados, mira para todos lados, hace esto, bueno, estamos viviendo muy comprometida nuestra situación en el mundo. Yo creo que esto es en el mundo. Sí, sí. Pero bueno, nos toca, hablamos de nuestro país porque vivimos aquí y lo amamos. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora, ¿qué ocurre si vos lo dejás salir? El perrito va y viene, llega a la orilla, viene, va a llegar un momento que va a caminar al lado tuyo y no va a cruzar la calle. Tu hijo te va a poder ir a hacer un mandado y va a ir, va a venir, se va a encontrar con un amigo, va a saber cómo hablarlo, cuánto tiempo hablar en la calle y cuánto tiempo se lo pasar adentro. ¿Qué ocurre cuando están adentro permanentemente y lo soltás? Hacerme un desastre. Yo tengo hasta mis temores, maestro, cuando ahora se abra la costa. Porque la gente tiene necesidad de salir. Si vos lo ibas dejando paulatinamente, iban controlando con educación, y aquel que veía sin barbijo, no señor, una multa o lo que fuera, una multa que te duele el bolsillo, que sea poquito. Aquel que no cumple lo que tenía que cumplir, bueno, por 15 días usted va a permanecer cerrado. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero educar a la gente, y no estaríamos pasando estos momentos, porque hay gente que va a tener miedo de salir. Hoy hablábamos con mi hijo de eso. Hay gente que va a tener miedo de salir. Sí, es así. Eso es seguro. Sobre todo, mira, sobre todo al principio, las personas mayores fueron medios como al principio estigmatizadas, ¿sí? En el sentido de, el mensaje era, no salgas ni a la puerta porque te vas a morir. Sí. Se sabe fehacientemente que, obviamente, que a quien más afecta este virus es a la persona que más desprotegida está a nivel inmune, y también, sobre todo, a las personas mayores que tienen algún tipo de patología, digamos, otro tipo de patología. Entonces, esas personas se tienen que cuidar y mucho, ¿sí? Pero el mensaje al principio era medio atemorizante, ¿sí? En el sentido, y sobre todo para personas mayores, que decía, si tenés más de 65 años, no salga de tu casa porque te vas a, más o menos el mensaje, aunque no era tal cual, vas a morir, ¿sí? No es correcto. Entonces, exactamente. Entonces, yo soy de la idea siguiente, la educación, o sea, uno tiene que tener conciencia. Hay gente que no tiene conciencia y a mí no me va a pasar nada, entonces yo voy, me reúno con mis padres, mis hijos, como si acá no hubiese pasado nada, me reúno porque es mi cumpleaños, porque esto, porque lo otro, porque más, y entonces buscamos la excusa perfecta y lo hacemos. Y me importa 3 rábanos lo que me digan. Es muy mal, porque eso, digamos, no hay conciencia. No es vivir esclavo, ni vivir con pánico, ni con miedo. Uno tiene que tener cuidado y conciencia y responsabilidad de cuidarse y de cuidar a los demás, ¿sí? Porque esto no se trata solamente de uno, sino de tener el barbijo, lavarse las manos, pero no solamente para uno, para los que están con uno alrededor, ¿sí? Entonces, si no tenemos conciencia y hacemos, mira, ayer justamente yo un trámite, paso por un bar y había 5 chicas que seguramente no viven juntas, sin barbijo, tomando un café, todas juntas como si acá no hubiese pasado nada, sin la distancia necesaria, sin nada, abrazándose, como si fuera como
como si nada, ¿sí? 5 amigas. Entonces, Ahí está el peligro. ese es el tema, que no tenemos educación y conciencia para hacerlo. O sea, por un lado, el encierro total no sirve, como bien decís vos, porque después esto es un desmadre. Pero por otro lado, también, cuando hay una libertad así, sin conciencia, sin educación, es un peligro y va a haber más contagios y más muertes, claro que sí, porque Sí, es ineludible. Ah, mirá lo que está pasando en Europa con un segundo, claro. con un segundo rebrote, con la gente que, en el por ejemplo, en Europa, ¿qué pasó? Vino el verano, todo el mundo se fue a la playa como si nada, se fue de vacaciones, como si nada, que es el temor que hay acá también, ¿no es cierto? Acá pasa lo mismo, que ahora que, digamos, se van a poder ir a Mar del Plata, a la costa, lo que sea, se van todos, pero sin cuidados, sin educación, ojo, que eso puede tener un rebote después mucho más difícil de Yo superar, ¿no? sabés que digo, es mi opinión personal, Sí, puede haber rebrote, lo que va a haber es contagio. ¿Por qué? claro, Porque la gente está en una burbuja. La gente está en una burbuja. Si vos, esas personas que al aire libre, sin contacto con otro, nunca se hubiesen encerrado, hubiesen caminado al aire libre en la sí, plaza, en una plaza, en la calle, no necesariamente adentro de un negocio, ujú, hubiese sido otra cosa, se respiraba mejor. Vivir en una burbuja, vivir en una burbuja, era vivir, es vivir y salir y la mínima cosa que ocurra, lo vas a agarrar, te vas sí, a contagiar, así sea de una mínima gripe, no solamente de COVID. claro, Porque sí, de estás en cualquier. una burbuja, no generás defensas, a eso es lo que voy. Ujú, Eso es lo que yo digo. Habría que haber dejado que la persona, pero con una educación, haber aprovechado esos primeros 15 días que no ni una mosca creo que volaba. Y sí, haber concientizado muchísimo a las personas. Ahí sí, no educación. me importa de qué Ujú, modo, si era con miedo, con lo que fuera. Bueno, usted sale, esto es lo que... Porque yo creo que ahora va a ocurrir eso. La gente que estuvo muy encerrada con la desesperación ávida de salir, y va a haber contagio. Yo creo que más que rebrote va a haber contagio. contagio, Es tan contagio, sí. contagioso esto, claro, y ahí va a pasar. Entonces yo Sí. digo, esa es la toma de conciencia. Tenemos que tener conciencia en Ujú. todo, pero también creo que tiene que tener conciencia quienes están manejando todo esto. Porque También algo que no se ha hecho, que normalmente lo he hablado con, digamos, en estos encuentros con maestros de yoga, con profesionales de la Ayurveda y demás, y coincidimos en que no se ha hecho, o no vemos por lo menos, una campaña que no solamente de cuidados, que está muy bien, sino, bueno, ¿qué hacer? A ver, ¿cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmune? ¿Qué podemos hacer desde el yoga, desde la ayurveda o desde la medicina o desde el lugar que sea para poder fortalecer nuestro sistema inmune, que es nuestro escudo protector, que es la única defensa que tenemos en este momento y que tenemos que fortalecer? ¿Cómo alimentarnos? ¿Qué en hacer? los Si hay... alimentos, claro, en los alimentos, muchísimo es en el alimento, muchísimo. Exactamente. Por eso yo te digo que también ahí tenemos que ver la naturaleza. ¿Por qué? Porque ¿qué nos provee la naturaleza en el invierno? ¿Qué nos provee en verano? Por ejemplo, cuando yo era chica, el tomate se comía en verano, la banana se comía en verano, los cítricos se comían en invierno. De hecho, que mi abuela tenía plantación de cítricos. Y Ujú. así, entonces yo digo, a ver, ¿qué es lo que me da hoy la naturaleza? Es lo que mi cuerpo necesita para esta época. Los riñones, que es un mal del invierno, ¿qué aparece? Aparecen los cítricos, el cítrico. Entonces digo, Ujú. bueno, naranja, mandarina, limón, Ahora el limón, 4 estaciones. Bueno, el limón se come todo el año, con un romerito, Sí, sí, sí.
unas agüitas ricas para tomar. Pero el hecho de que no voy a comer una frutilla en invierno, Claro, claro. voy a comer una naranja en verano, veo lo que me provee, y ahí está el alimento, ¿eh? Yo creo, al menos, vos que sos maestro de Ayurveda, yo no, eso todavía la Ayurveda no. Pero digo, ¿es verdad o no? Sí, es así. Digamos, el Ayurveda recomienda siempre frutas y verduras de estación. Del momento, mira, es más, dice, de la estación y del lugar donde uno está viviendo. Sí, o sea, por ejemplo, cerezas. Acá en Buenos Aires, cerezas, no hay árbol de cerezas. Entonces, no deberíamos comer una fruta de un lugar donde, o sea, no estoy viviendo, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, la idea es comer verduras y frutas de estación, como decís, y también del lugar donde estoy. No quiere decir que uno no se coma una cereza, no me malentiendan, ¿no? O sea, no quiere decir que uno no se coma una cereza o no se coma, no sé, un kiwi, un kiwi que no hay en Buenos Aires, ¿sí? Sino que deberíamos adaptarnos, como bien decís, a los ritmos de la naturaleza y fluir con la naturaleza y conectarnos con la naturaleza. Sería todo mucho... Sí, es así. Así es. Eso sería, pero bueno, yo considero que a veces esta pandemia cayó en un momento, vino en un momento, el mundo no estaba preparado, pero a medida que avanza, yo creo que hay que ir preparándose para poder transmitir, para poder enseñar, porque pasamos muchos meses, entonces también sería bueno que, así como hay gente que ocupa a lo mejor espacios de televisión que se habla cualquier cosa, o sea, no hay gente que nos puede llegar a informar de una manera diferente y la gente va a tomar eso. Sí, los medios en verdad están muy ocupados, ¿no? En pasar la estadística de cuántos contagiados y de cuántos muertos hay por día. Exactamente. Sí, exacto. A los alumnos nosotros les recomendamos no estar tan atentos a lo que la televisión, la radio, los medios nos transfieren. No quiere decir alejarse de la realidad o desconectarse de la realidad, no es eso. Uno es consciente de lo que está sucediendo, sabe que es un virus que tiene un alto grado de contagio y no es una gripecita. Eso ya lo sabemos, no hace falta. Ahora, que me digan cuántos muertos hay hoy, mañana, pasado, demás, lo único que hace es cargarme de toxinas, ¿sí? De energías negativas que generan mucha gente miedo, pánico, inestabilidad, incertidumbre, que esas emociones, desde el punto de vista de la Ayurveda también, lo único que nos hace es afectar el sistema inmune. ¿Sí? Entonces, claro, sí, es seguro. Cuando uno está con miedo, una persona que tiene miedo lleva eso. Sí, y entonces te predispone más. O sea, aquello que le tenés miedo, lo atraes. ¿Sí? Entonces, uno tiene que cuidarse con responsabilidad, pero no tener miedo ni tampoco entrar y no intoxicarse tanto. Vos sabés que para la Ayurveda, que ya la mencionamos, todo lo que ingresa por nuestro sentido es parte de nuestro alimento, no es solamente el alimento. Tal cual. ¿Sí? Entonces, lo que escucho, lo que veo, lo que estoy viviendo en este momento es parte de mi alimento. De tu alimento. Yo puedo estar comiendo un platito de arroz muy sano, pero intoxicándolo mirando televisión mientras lo como, por ejemplo, ¿no? O discutiendo. O escuchando algo inadecuado, o preocupándome. Claro. Claro, en ese momento, si yo estoy en esos estados emocionales, no es momento adecuado para alimentarme, por ejemplo. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí. Yo lo que digo que ahora hay que trabajar mucho y cuesta muchísimo y nos cuesta esa parte de la persona. La persona
está viviendo algo, encerrados en sus casas, con los chicos con el colegio, no tiene espacio. Antes de acudir a un centro de yoga, a un lugar, vos ya te preparabas mentalmente antes de salir de tu casa. Uy, voy, ahí me voy a descargar un poquito. Era tu espacio, tu lugar. Vos ahora hacés yoga desde tu casa, pero de pronto son el teléfono, el perro ladra. Sí, no es lo mismo. Claro. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces yo digo que por eso hablo de conciencia, que también yo creo que se debe pensar, quienes manejan todo esto, de que con conciencia nos tienen que dejar de pronto trabajar en sus lugares, justamente si el yoga va a decir que va a abrir sus puertas a nivel salud, lógicamente que cada uno de nosotros va a cuidar un espacio, su lugar, su protocolo, y le va a hacer bien también a la sociedad. Y una sociedad que está bien sirve para todos, no solamente para la persona y para el entorno, para todos. Pero de esta manera es difícil, ¿no? Uno no quiere utilizar palabras, pero es difícil. Sí, es complicado. Bueno, muy bien. Te quería hacer una pregunta acerca de cómo vos ves en este momento el yoga. Esa es una de las preguntas que te quería hacer, ya que también venís con una trayectoria muy importante desde tus inicios, que como bien decías, de repente las personas eran reacias a acercarse al yoga por creer que era una religión o por creer que era algo extraño que venía de Oriente. Hoy día ya eso no es así. Entonces, me gustaría que me dijeras cómo ves vos el yoga en Argentina en este momento, y también si a partir de la resolución de la ONU que establece el Día Internacional del Yoga, ¿eso le dio un impulso mayor o ya el yoga venía, digamos, en los últimos años con una cierta expansión, ¿no? Sí, muy bien. Primero, ¿cómo veo el yoga en Argentina? Yo hace ya más de una década lo veo, porque lo veo en crecimiento. Primero por moda, fue por moda, y hay muchos lugares que por moda y por lo veo en crecimiento. Sí se le dio un impulso por el Día Internacional del Yoga a algo que ya venía aconteciendo, venía trabajando. El yoga hoy en la actualidad está difundido lógicamente por los medios de transmisión, pero también estamos como, a ver, en una época, yo te diría, hará como 20 años atrás, no, un poquito más, no sé si yo estaba en este centro, había habido también había surgido mucho, había venido así como una explosión ya de más apertura, y luego se mantuvo en un estado que había caído porque, bueno, habían empezado a haber malas influencias de gente un poco nociva, que utilizaba el yoga de otra manera, y la palabra yoga, y la gente ponía todo en un mismo nivel, en un mismo cuadro. Espero, en este momento hay una explosión del yoga. Pero vamos a decir, vos querés mi opinión sincera. Totalmente. Está lo bueno y está lo malo. Hoy en día hay difusión buena, con trascendencia, con equilibrio, con querer hacer las cosas bien. Yo, como siempre digo, yo agarraría un pañuelito y pondría a todas mis alumnas y las abrazaría, como harían vos también, y grandes maestros de aquí también. Porque sé que vienen con un amor ahora, la juventud se está inclinando mucho. Yo tengo la suerte de hace un par de añitos que vienen gente tan interesada, tan amorosa,
a querer aprender. Entonces a eso hay que aportar. Y de pronto estás viendo en canales, ¿no?, de YouTube o de Instagram, vas viendo de Facebook, que dan yoga a personas que de pronto, no sé, toman el yoga como una parte física, nada más. Yo como siempre digo, artístico, el yoga se divide en artístico, y las maestras de artístico me fascinan, me encantan. Pero cuando esas maestras también dan yoga, lo dan desde otro lugar. Claro. Sí, sí, pero segurísimo. Entonces, lo que vemos a veces, que lo que a mí no me gusta, se muestran tanto que, no sé, parecen gente de televisión dando posturas y cosas que vos decís, pero escúchame, esto es, ¿no? Copio, saco la foto, tomo, copio, pego, como en internet, porque no hay una esencia, no se está brindando la esencia del yoga. Entonces yo creo que hay muchos que están dando maravillas de yoga, otros que están mezclando demasiado y vamos a una cuerda un poco floja, que podemos caer en algún otro lugar, que ya ha pasado. Como yo digo, y vos también tenés tu trayectoria, como varios maestros que tienen su trayectoria. La mía, como digo, soy un poco un libro viviente. Y te puedo asegurar que hay una tendencia que desapareció ahora como 20 años atrás, que está viendo muy popular. Y también la gente que se contamina tóxicamente con eso. Voy a decir abiertamente, ¿no? Vos no te podés recibir de maestro de yoga. Maestro, no hablamos ni de instructor ni de profesor. Y para nosotros, la palabra maestro es maestro. Sí. Y te ofrecen en 3 meses maestro con todos los nombres, con todos los títulos. Ahora, en 3 meses podés aprender de un librito sin ir a pagar ningún lugar, posturita de yoga. Ahora, en 3 meses, vos tenés una trayectoria espiritual de concientización, internacionalización del yoga, de lo que verdaderamente representa para que vos puedas transmitir y poder formar a una persona y con tu voz guíes a una persona a hacer una mínima postura, pero la persona va sintiendo que es de otro lugar. A lo mejor ya mis años no me permiten para aceptar eso. Es como que uno va perdiendo el filtro, ¿no? Eso es lo que no acepto. Nosotros sabemos muy bien, ¿sí? nosotros sabemos muy bien que en verdad el yoga es para toda la vida, o sea, nunca se termina de... Yo a veces, muchas veces hemos hablado, o sea, si yo le digo a una persona que viene a formarse en nuestra escuela, y ¿cuánto dura el curso? Y yo le digo toda la vida, no se terminaría anotando, pero en verdad es así, porque digamos, ni en 1 año, ni en 2, ni en 3, ni en 4 yo termino de madurar y de evolución. Es un camino de evolución. Esto no es que hago un curso, se termina y ya está, ya soy yogi. No, para ser un yogi, uno le lleva quizás toda la vida porque tiene que trabajar un montón de aspectos. Y como bien vos decís, que yo muchas veces en todos los encuentros lo menciono también, yo tuve la oportunidad de viajar mucho y de ver muchos congresos y demás, y yo veo que en muchos casos está muy enfocado hacia lo fitness, hacia lo físico, ¿sí? Hacia lo físico, sí. Y entonces, digamos, en muchos casos se pierde el objetivo, la esencia del yoga. ¿Sí? Si yo solamente me enfoco en hacer las posturas en forma perfecta.
¿sí? Que, digamos, las posturas, los kriyas, las bandas, las mudras y todas las técnicas que el yoga tiene, lo único que hacen es adecuar a mi cuerpo para que yo pueda meditar mejor y pueda entrar en ese camino de evolución, en ese objetivo que es el Samadhi Yoga. Si yo no, digamos, adecuo mi cuerpo, trato de trabajar mis energías y demás, es poco difícil poder alcanzar esos estados. Entonces, pero es un camino, es un medio, no es el fin. Entonces, a veces yo veo que a veces el fin es ese, y entonces ahí es donde se dibuja un poco lo que realmente es el yoga. Los otros días también comentaba de que los alumnos, las personas, cuando se acercan al yoga, se acercan por diferentes motivos, ¿sí? Algunos Sí, porque, claro. digamos, naturalmente sienten una inclinación o porque quieren conocer más, pero muchos por enfermedad, otros porque les gusta desarrollar más una parte Sí. física. El tema está no en las personas que se acercan, sino en el formador, en la cabeza de la escuela, en el maestro, en cómo verdaderamente difunde el yoga, porque yo tengo alumnos que vienen solo al principio para practicar yoga por la parte física o terapéutica. Nosotros inclusive tenemos yogaterapia dentro de la escuela, pero Claro. ingresan por ese lado, pero en verdad después descubren, porque a través de nuestros formadores, profesores, ¿sí? Van descubriendo lo que verdaderamente es el yoga y las personas empiezan a entrar en un camino verdadero, ¿no? O sea, de entender lo que la esencia del yoga. Ahora, si yo me quedo solamente con la técnica, si yo me quedo solamente con la postura, es como que estoy no comiéndome la frutillita del postre, por así decirlo. Claro. Y eso, yo basado en eso, siempre les digo que ellos pueden ir a un gimnasio, no les quita que hagan cualquier deporte, Sí, no pero tiene que nada que ver. el yoga es el complemento, Ujú. porque no les va a quitar que ellos vayan a natación, a correr, a hacer gimnasia. No, Pero para no saber tiene que que el ver. yoga es otra cosa. El Claro, yoga es otra cosa, es una toma de conciencia. Si bien que hablamos psicofísico y espiritual, emocional, sí que va eso, de verdad va eso. Y hay una transformación que, bueno, ¿qué nace primero, luego la gallina, ¿no? A través que corregimos de postura, que la persona va rompiendo somatizaciones y va ujú, siendo otra persona. Sabés que yo tengo, bueno, sí tendré anécdotas, pero una de las anécdotas que me causa mucha gracia también, entre tantas, que yo un día, hacía poquito, empezaba ya a dar yoga en casa, en un lugar muy chiquito, y voy y le digo a mi maestro, ay maestro, qué cosa, le digo, viene la gente, te imaginas, yo tenía 25 años ahí, ay, viene la gente, hace una semana, 2 semanas a hacer yoga, pero me reía, por favor me reía. Y digo, y ya dice que ya le cambié la vida. Yo todavía un poco, ¿no?, inexperta y luz. Entonces me dice, hoy no le voy a responder, pero pasado mañana, cuando tenemos la clase de filosofía, yo le voy a responder. Y me dijo, ahí me habló de las corazas de somatización que tenemos en el cuerpo, bueno, toda la explicación que nosotros damos a través del yoga, y que lógicamente es muy posible que esa persona, cuando hizo determinadas posturas, rompió esa coraza y es lo que tenía esa atadura, ese nudo, esa puerta cerrada ajá, de la incomunicación, ¿no?, de la mente con tu cuerpo. Había algo que te exasperaba, que te ponía mal, de mal carácter. Y claro, a través de la postura física hubo un claro, quiebre emocional. Y yo ahí lo empecé a entender y empecé a observar, por eso digo, tenemos que ser investigadores de la vida, porque empecé a observar y era real, había gente que le costaba más, otras menos, pero personas, chicos, que sí, hace años, como digo, mis alumnos, que no hacían nada, ni lo conocían, ni lo sabían nombrar el yoga, ¿no?
Y a partir de las décadas empezó un movimiento diferente. Yo siempre digo que también me resulta muy gracioso. En los comienzos era cómo blanqueó mi ropa, qué problemas tuviste con tu nene, con los bebés. Cuando ya pasan 10 años de, digamos, esas cositas de todos los días, ya la mujer empezó a salir a trabajar y la complejidad de la armonía ya fue siendo muy intensa, entonces ya no había tanta armonía, que la hago, que no hago. Ya empezó otra situación, otra década, y después de la otra década comienzan a haber patologías. Yo me acuerdo que yo llegaba y sin preparación te hacían hacer el paro de cabeza. Y después empezaron las patologías y los estudios de la osteoporosis, las mujeres ya están mucho más atentas a la menopausia, los problemas que traían, la gente ya, claro. Entonces, también teníamos que empezar a cambiar el yoga, como ahora, en este momento. En este momento los cambios son tremendos. También tomando lo que vos decías, es hacer esto con responsabilidad, porque yo recuerdo, por ejemplo, una amiga mía que se acercó al yoga y lamentablemente ingresó en un lugar que no la ayudaron, en el sentido de que, como vos bien decías, hay profesores que se forman en 3 meses. Esos profesores no tienen el conocimiento necesario, porque acá no hay que no olvidarnos que estamos vinculándonos con gente, y muchos que llegan a yoga vienen con patologías. Y entonces, por ejemplo, mi amiga al principio tenía una hernia de disco, fue a una profesora de yoga, ¿no? Y le hace hacer yoga con todos, exactamente igual que todos, entonces le hacían hacer la cobra, el arco, el camello, y cuando salió el otro día, la llamo para ver, esto te digo que hace 20 y pico de años atrás, no fue ayer. La llamo y le digo, ¿y cómo te fue en la clase? Para mí el yoga es un desastre, para mí el yoga no es. Digo, ¿por qué? ¿Qué te pasó? No sabes cómo estoy redolorida, estoy muy mal, con un dolor terrible. Entonces le digo, ¿pero qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué postura fuiste practicando? Y me cuenta. Digo, es una profesora que no está formada. Digamos, ¿cómo va a hacer a una persona que tiene una hernia de disco lumbar el arco, el camello, la cobra, así como todo el mundo lo hace? ¿Cómo es eso? ¿No? Pero, digamos, mira, el punto neurálgico acá es la responsabilidad, la ética, digamos, la forma que yo doy clases, la forma que yo me establezco para formar a las personas, digamos, es fundamental, porque si no nos estamos alejando del yoga. A ver, yo enseño Ayurveda, ¿sí? Yo no soy juez de nadie, como siempre digo a mis alumnos, digo, nadie es y tiene la potestad de ser el juez de nadie. Pero si yo te enseño Ayurveda, enseño alimentación ayurvédica, me parece incoherente que después yo no cumpla los preceptos de la Ayurveda. Es lo mismo que si yo soy un maestro de yoga, después haga cosas que están alejadas del yoga. No corresponde, claro. Entonces, ¿sabes por qué? Porque si no, es como vos decías, no es la ropa ni el parecer maestro de yoga. Justamente es todo lo contrario. Es ser, no es estar enfocado en el parecer, es en el ser, ¿no? Los profesores de yoga que se están formando lo tienen que empezar a trabajar este aspecto, porque no es estar con el mat debajo del brazo y el mala colgando que me hace yogi. En verdad, digamos, llevar los preceptos de yoga a la vida cotidiana. Entonces, yo estoy hablando de alimentación saludable y después voy y me chupeteo una cerveza y me tomo un café y tomo, claro, te das cuenta. Y me hago unas tomo. Entonces, es medio como incongruente. Es lo mismo que si soy maestro de yoga, después voy y me molestó el gato y le pegué una patada. No condice. Por más que no me vea, ¿sabés qué pasa? Por más que no me vea nadie, el primero engañado soy yo. Claro, ¿se entiende? Entonces, yo trato siempre de obviamente, como cualquier ser humano,
tenemos defectos, como decimos normalmente, que tenemos un santo y un demonio y tengo que elegir a qué tengo que voy a alimentar, ¿no? Como decimos, pero en verdad tengo que ser sobre todo coherente y con ética. Y más si estoy formando personas, y más si estoy y eso, Es como yo digo, esas, claro. esas personas que se están formando tienen que tener presente este concepto, porque además, ¿sabés? Es como cuando vos tenés hijos, ¿no? Y me vas a entender. Cuando vos al chico le decís, no, esto no lo haces, o no trates mal, pero después el chico te ve a vos haciendo lo que le prohibiste a él, va a decir, pero mi mamá me dice tal cosa, pero ella lo hace, ¿no es cierto? Y esas incoherencias lo vemos no solamente en el yoga, ¿eh? Por ejemplo, yo veo, por ejemplo, en los hospitales, los cardiólogos, que te dicen indicaciones de cómo cuidarte y demás, y vos los ves fumando y obesos, a los cardiólogos, que son los que te dicen que te tienen que cuidar de eso, ¿no es cierto? Entonces, es como que hay una dicotomía ahí entre lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Bueno, esa es la diferencia del yoga de otras disciplinas. Por eso el yoga es una disciplina y como dije al principio, en 3 meses vos no te podés recibir de maestro, ni de profesor, ni de nada. Obvio. No te recibís de nada, comprate un título. Porque, ¿qué ocurre? Que esto te lleva a un cambio. No, no es un cambio. Yo digo que la persona no cambia. La persona empieza a mostrar el ser que tiene interior. La persona es. Y la persona tiene que empezar a descubrirse y a empezar a sincerarse con él mismo. Ese es el verdadero camino. Yo no puedo cambiar de pronto porque no me interesa el cambio, pero me interesa el progreso. Me interesa mi progreso espiritual. Me interesa ser mejor cada día. Lo tengo interno, lo tengo acá, lo tengo acá. Entonces, lo que me va dando el yoga es despejar el camino, como vos nombraste hace un rato, dar las herramientas. Y yo tengo que ver cómo me manejo para ese crecimiento mío. Lo demás no me importa. Quiero crecer yo. Pero no es que voy a hacer un cambio, porque voy a sacar lo que quiero ser. Yo siempre digo y aconsejo que nos miremos mucho y que no seamos astutos para engañarnos. No, hay que sincerarse y decir, sí, pucha, soy así, no me gusta esto, cómo soy. Pero sí quiero ser eso, y si quiero ser eso es porque está en mí, claro, está acá. Claro, claro. Voy a desarrollar tal manera para hacer, pero ¿sabes qué? Cuesta. Porque sí, claro. como hablamos de pruebas al comienzo, porque va a estar el otro que ya te ve de una manera diferente y no le gusta. Y te va a ver el otro que no te puede manejar o dominar y tampoco le va a gustar. Entonces vos tenés que luchar. ¿Cómo luchamos? Una anteojera acá, como el caballo, Y la otra del otro lado, mirando para adelante, como se dice. Lo que yo quiero. Claro, claro. Y es un desafío. Es un desafío. Mirá, eso que vos decís cierra con lo que vos dijiste al inicio, que cuando uno se conecta con su estado natural, ¿sí? Porque no es solamente cuando hablamos de la naturaleza, solamente lo que sucede fuera de nosotros, sino con nosotros mismos, que es nuestro estado natural, con quien verdaderamente somos. Cuando uno se conecta con eso, ese es el impulso que tiene para evolucionar. Ese es el impulso que, digamos, nos va a hacer fluir y como vos bien decís, yo no soy juez de nadie, ¿sí? Pero yo tengo un instinto, tengo una fuerza que si me conecto con eso, yo no miro lo que hacen los demás, miro lo que mi naturaleza me pide hacia adelante. Ahora, también es muy importante, que también lo hemos hablado muchas veces, lo hablamos con los alumnos y demás, es haciendo mi trabajo, haciendo mi meditación, mi práctica espiritual y demás, y conectándome con lo que soy, de mí va a irradiar y ayudar a cambiar el entorno. El cambio comienza por uno, como se dice normalmente, y eso es muy así. O sea, yo tengo que preocuparme
¿no? En hacer mi trabajo, en evolucionar, en ser mejor persona cada día, como vos bien lo dijiste, que es tu propuesta de todos los días, ser mejor persona cada día. Y ese trabajo que yo haga no es algo egoísta, sino que eso es lo que después yo voy a irradiar hacia afuera. Claro, Nadie va a dar lo que antes no encontró en sí mismo, en sí ¿no? mismo. Entonces, yo no voy a ser una persona amorosa, cálida, pacífica y equilibrada si yo todo eso no lo he encontrado en mí antes, ¿sí? Porque sí, es como, a ver, las puestas en escenas o hacerme de una determinada manera, eso con el tiempo decanta, no se sostiene, porque no está, digamos, no está reflejando tu naturaleza, ¿se entiende? Eso es cuestión de tiempo, decanta solo. Uno es de una determinada manera y lo expresa, pero cuando verdaderamente lo encontró. No es como actuando. Y digamos, el actor en algún momento termina su obra y vuelve a ser lo que es. Entonces, cuando uno se conecta con uno mismo verdaderamente, naturalmente muestra lo que es. ¿Se entiende lo que digo? Es que no hace falta cuando uno se descubre y admite y está conforme con sí mismo, es como que, mira, ahí es donde, viste que uno lee los libros de los maestros y dice, el cese del egoísmo, de la envidia, de todo, porque uno está tan conforme con uno. Es como cuando, a ver, vos te pones una ropa que te compraste porque, no sé, te invitaron, no sé, se casa tu hermana, tu sobrina, y estás bien. Y estás tan bien porque a lo mejor te costó mucho sacrificio comprar eso y lograste eso. Puede venir una persona y te puede decir, está feo, lo otro a mí no me gusta. ¿Qué te importa? Saliste al mundo y sos vos, y sos feliz, y a lo mejor lo que te compraste es lo más sencillo del mundo. Sí, Pero te claro. entró a vos y vos vas a lucir ese día, porque vos estás feliz. Ese es el estado que tenemos que lograr todos a través del yoga. Por eso el maestro, cuando logra eso, puede transmitir. Y lo que transmite es, porque lo lograste en vos, te pusiste ese Sí, vestido o esa ropa que te gustó. Y no hay nada que te pueda decir, esto no sale bien a otro. Bueno, mira, será problema de ellos. Lo mío es esto. Esto es lo que exacto. hay que lograr. Exacto, 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 es así. Cuando uno se descubre a sí mismo y descubre su camino, descubre su dharma y va por ahí. Digamos, estás conectado, entonces no hay nada que pueda influir externo que te desvíe de lo que vos has elegido y de lo que vos has encontrado, ¿no? Eh, Exactamente. es así. Hay, Eh, hay seres que brillan por otros y quieren y buscan y buscan. sí, Y uno cuando sigue un camino recto, un camino, es lo mismo que o cuando vos te vas a casar o uno se pone de novio o quiere a su pareja. Quiere a su pareja, no quiere 20 personas que puedan ser tu pareja. Elegís una que va a claro, ser tu compañero de vida, que no sé, tienen cosas en comunes como no, porque yo viví 53 años con mi marido, éramos el yin y el yang, fíjate. Y sin embargo, la pareja perduró, duró, compañeros de vida, siguiendo. Entonces, ¿qué ocurre? No es que yo tengo que ser el otro y el otro tiene que ser yo. no, cada uno tiene que ser el que es. Uno, exactamente. O Así sea, es. yo comparto la vida con alguien, pero digamos, cada uno no deja de ser quien es, solamente que decido caminar junto al otro, comparto mi camino. En realidad lo que estoy haciendo es Exactamente. compartir mi camino con el otro y el otro hace lo mismo conmigo, ¿sí? Y Exacto. sobre todas las cosas, en el tema que específicamente que tiene que ver con la pareja, amar es querer que el otro sea feliz.
Amar es querer que el otro sea feliz. Exacto. Y puede que quizás lo que al otro lo hace feliz no sea lo que me hace feliz a mí, pero como amo a esa persona, tengo que dejar que sea feliz de la forma que le gusta ser feliz. ¿Se entiende? Coincido, ¿Sí? coincido Bueno, perfectamente, es así, sí, y es además, es cuando así. uno está, o sea, ni halagos, ni críticas hacen que seas quien sos. Ni los halagos, ni las críticas. Cuando vos estás conectado con vos, y esto no es una cuestión egoica, totalmente distante del ego. No, no, Cuando uno está conectado con uno, ni halagos ni críticas te desvían del Dharma, te desvían del camino, ¿sí? O sea, porque no, no tal estás cual. alimentando, porque si vos te dejas llevar por los No te halagos, altera, claro, los halagos y las críticas de una forma o de otra son alimentos para el ego, o me sobreestimo o me subestimo. Tanto una cosa como la otra me alejan de la realidad, me alejan del Dharma. Entonces, ni los tal halagos ni cual, las críticas, tal cual. ni los, como le decimos nosotros a los alumnos, sabemos que necesitas un cartoncito que sos, pero ese cartoncito tampoco te define. Yo tengo un montón de cartoncitos que me han dado por ahí, diplomas, de un montón de cosas, pero quien verdaderamente soy no me lo define ese cartón, ¿sí? No, claro, no, 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 no. Entonces, Eso no. muy bien. Mirá, Bueno, para ir, una vez, sí, hablando del ego y de los cartoncitos, ¿no? En un viaje que habíamos sí, hecho con mi marido a España, creo que habrá sido como en el 80, uno de los viajes que hicimos, porque íbamos mucho, él iba a visitar a su familia, sí, estábamos en Madrid, en Madrid, estábamos visitando unos familiares. Bueno, uno de ellos, ella me dice, me acompañó, voy al médico. Le digo, sí, te acompaño, y de paso vamos a tomar algo, dice, allá el bocadillo, bueno, vamos. sí, Vamos, entramos a un médico, al consultorio, unos unos cuadros tenía, pero bellísimos, cuadros de valor, cuadros, había uno de Salvador Dalí, Fortuna, pero eran cuadros, y había cuadritos, cuadros, diploma ni uno. Entonces, ese médico tenía premios y había estado nominado, porque había hecho el trabajo allá, un trabajo especial, no sé, de psiquis, una cosa así, que ahora no recuerdo el nombre porque no pensé que le iba a tocar, si no traía el nombre. Bueno, sí, este médico era grandísimo, grandioso. Yo la acompaño a ella, tenía que ir a buscar una receta, tenía que verse la consulta, entro, me dice, pase, bueno, usted de Argentina, todo eso. Y tenía su diploma, el médico, papá, en su consultorio, 2, 3 diplomas, uno grande, y nada más. Cuando salimos, yo le digo, me quedé, Lara le digo de ver que porque semejante eminencia tendría que tener todo. Y me dijo, ella, una chica que tenía una pescadería en un supermercado, me dijo, no le hace falta. Nosotros también preguntamos, ¿tu diploma? No me hace falta. Yo quiero que la gente se deleite con la vista de lo que puede entender. Los diplomas son internos, son para mí. qué Esa fue bueno, la y es respuesta. así, y es Este así. médico, y lo quiero citar porque voy a escribir sobre él una cosita para decirle a mis alumnos, que ahora me olvidé el nombre. Pero eso me quedó muy grabado, muy grabado. Sí, claro, sí, sí, sí. Entonces, como vos decís, me pueden dar halagos o me pueden menospreciar, pero nunca van a quitar lo que soy. Exactamente, Eso es importante, sí, sí. es importante. Así que la vida es descubrir quién somos o qué somos, porque, a ver, realmente soy lo que soy,
que quiero ser, soy, o soy lo que yo me veo y creo que soy, porque es para pensar. Porque realmente a lo mejor quiero ser de una manera y no soy eso, y yo creo que soy eso, y ahí está la falla. Entonces hay mucho para trabajar en uno, Sí, para claro. tener las pausas, para tener los silencios que nos van a dar la respuesta, no el otro. ¿Es verdad o no? Es totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. A veces es necesario momentos de introspección para encontrar aquello que no se va a encontrar desde la razón. Solamente lo vas a encontrar con la conexión con tu yo verdadero. Es verdad, es verdad, es verdad. Mucha gente quiere buscar los por qué racionalmente de las cosas, ¿sí? Y en verdad no va a haber un por qué. En verdad me voy a volver loco buscando una respuesta que nunca va a salir desde la razón. Solamente se va a encontrar si me conecto con lo que soy, desde la introspección. Entonces el silencio a veces es necesario para encontrar esa respuesta que no va a venir de la razón, sino que va a venir de mi conexión con lo que soy, ¿sí? Entonces sucede normalmente. Así es. Bueno, muy bien, me encantó este encuentro. Yo estoy muy feliz de verte porque hemos disfrutado muchos momentos juntos, como lo dije al inicio, muchos eventos, muchos congresos, también un viaje que fue fantástico. Y yo te quiero agradecer muchísimo este tiempo que me dispensaste para poder encontrarme. Vamos a volvernos a encontrar físicamente cuando este bichito se vaya totalmente. Cuando el bichito se vaya, nosotros nos vamos a encontrar seguramente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si Dios quiere, Sí, si Dios sí. quiere. Así Ya que bueno. prometiste que cuando venías de tu papá ibas a conocer nuestro lugar. Sí, mi padre vive cerca de tu centro, así que En voy mi a estar ahí casa. visitando. Somos vecinos. Claro que sí. Bueno, un gran honor. La maestra Miriam Vieito, una gran maestra de Argentina. Muchas gracias. Namaste. Bendiciones. Gracias, muchas gracias, maestro. Por tu vida. Namaste. Muchas gracias.